Hola, ¿cómo estás? Soy Marta Jerez y hoy voy a presentar el resumen de la obra literaria Castilla de José Martínez Ruiz. La obra Castilla, escrita por José Ruiz Martínez, es una novela que retrata la vida de los campesinos en la región de Castilla, España, durante la década de 1950. El protagonista de la historia es Pedro, un joven que se ve obligado a volver a su pueblo natal después de la muerte de su padre. La trama se desarrolla en un entorno rural y pone de manifiesto la dureza y la pobreza en la que viven los campesinos. A medida que Pedro se adentra en la realidad de su pueblo, se enfrenta a las injusticias y la opresión a la que están sometidos los trabajadores del campo. La novela muestra la vida cotidiana de los campesinos, sus dificultades para sobrevivir y su lucha por mantener sus tierras y su modo de vida. También se destaca la presencia de una comunidad fuertemente arraigada a sus tradiciones y valores, así como los lazos familiares y la importancia de la solidaridad entre vecinos. A lo largo de la historia, Pedro se da cuenta de la importancia de la educación como herramienta para superar las dificultades y mejorar la vida de las personas. Además, comienza a cuestionar las estructuras de poder existentes y se involucra en movimientos sociales que buscan una mejora en las condiciones de vida de los campesinos. En resumen, Castilla es una novela que retrata la realidad de los campesinos en la España rural de mediados del siglo XX, destacando su lucha por sobrevivir y la importancia de la educación y la solidaridad en la búsqueda de una vida mejor. Temas que aborda. Identidad cultural. La obra hace una reflexión sobre la identidad castellana, tanto en términos geográficos como históricos. Se ahonda en las raíces y tradiciones de esta región de España y se explora cómo ha influenciado en la forma de vida y en el carácter de sus habitantes. Paisaje y naturaleza. El autor utiliza una prosa detallada y poética para describir el paisaje castellano, destacando sus campos, montañas, ríos y ciudades. Se exploran los cambios estacionales y se presenta la relación del ser humano con la naturaleza. Historia y literatura castellana. La obra contiene numerosas referencias a figuras históricas y literarias vinculadas a Castilla, como los reyes de España, el Cid Campeador, Santa Teresa de Jesús y Miguel de Cervantes. El autor analiza su legado y su influencia en la cultura castellana. Tradiciones y costumbres. Se ahonda en las tradiciones populares de Castilla, como las fiestas, la comida, la música y las festividades religiosas. Se exploran también las formas de vida y las costumbres de los habitantes de esta región. La vida rural y urbana. Se presenta tanto la vida en los pueblos rurales como en ciudades castellanas. Se analiza la relación de sus habitantes con el campo y la ciudad, y se reflexiona sobre las diferencias y similitudes entre ambos entornos. La soledad y el silencio. La obra destaca el carácter austero y reservado de los castellanos, y se exploran las sensaciones de soledad, melancolía y silencio que se pueden experimentar en esta región. El paso del tiempo. Se reflexiona sobre el paso del tiempo y la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Se analiza cómo los cambios en la sociedad afectan a la forma de vida y a la identidad de los castellanos. Características de la obra de Castilla. Temática histórica. La historia y la tradición son elementos fundamentales en la obra de Castilla. Sus obras suelen estar ambientadas en épocas pasadas y se centran en personajes históricos, eventos o lugares. Realismo. Ruiz Martínez busca retratar la realidad de manera objetiva y precisa en sus obras. Utiliza descripciones detalladas y minuciosas para crear un ambiente realista que transporte al lector a la época y lugar de la historia. Lenguaje cuidado. El autor emplea un lenguaje cuidado y elaborado en sus obras. Utiliza un vocabulario rico y diverso, con un estilo literario que se acerca al clasicismo. Profundidad psicológica de los personajes. Los personajes de Ruiz Martínez suelen tener una complejidad psicológica destacada. El autor ahonda en su interioridad, explorando sus pensamientos, sentimientos y motivaciones, lo que los convierte en figuras tridimensionales y realistas. Reflexión sobre la identidad y la tradición. La obra de Ruiz Martínez aborda temas relacionados con la identidad y la tradición cultural. Sus personajes suelen enfrentarse a conflictos relacionados con su identidad, su lugar en la sociedad y su sentido de pertenencia. Profundidad histórica. El autor realiza una investigación exhaustiva sobre la época y los eventos históricos en los que se basa su obra. Esto se refleja en la precisión y el rigor histórico presentes en sus escritos. Narrativa detallista. Ruiz Martínez utiliza una narrativa detallista y minuciosa, que se enfoca en descripciones vívidas y realistas. Esto permite al lector sumergirse en la historia y los escenarios que se presentan en la obra. Comparación. La obra Castilla de José Ruiz Martínez fue escrita en 1928 y es considerada una de las novelas más importantes del movimiento literario español conocido como la Generación del 27. La novela se ubica en la España rural y retrata la vida dura y tradicional de los habitantes de Castilla. Si queremos compararla con otra obra de la misma época, podríamos mencionar Nada de Carmen Laforet, publicada en 1944. Aunque esta obra pertenece a una época posterior, comparte similitudes temáticas con Castilla. Ambas novelas tratan sobre el conflicto entre la tradición y la modernidad, y exponen los contrastes sociales y el descontento de la juventud en la época. Sin embargo, Nada se desarrolla en un contexto urbano, en la Barcelona de la posguerra civil española. La novela de Laforet retrata la vida de una joven estudiante de provincias que se traslada a la ciudad para estudiar, y se encuentra inmersa en un ambiente de decadencia familiar y violencia doméstica. A diferencia de Castilla, Nada muestra una sociedad urbana en pleno cambio y desintegración, en lugar de una comunidad rural anclada en tradiciones arraigadas. Ambas obras comparten un tono crítico y una visión desencantada de la realidad española de la época, pero cada una se centra en un contexto y una problemática diferentes. Portada de la obra de Castilla. José Ruiz Martínez, Azorín, José Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo Azorín, Monóvar, 8 de junio de 1873, Madrid, 2 de marzo de 1967.
Fue un escritor español perteneciente a la generación del 98 que cultivó diversos géneros literarios, la novela, el ensayo, la crónica periodística y la crítica literaria y, en menor medida, el teatro.